Hoy lo que vamos a estudiar va a ser los trastornos de los problemas cardíacos. Vale, entonces vamos a hacer un repaso de la fisiología. Vale, pues la perfusión tisular, es decir, la irrigación de los tejidos, está determinada por la tensión arterial, que es pues la resistencia venosa, vascular periférica, es decir, la resistencia que tienen los vasos según pues si su estenosis, si están vasodilatados o vasoconstreñidos. Y el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que hay en ese vaso sanguíneo. Y ese gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre que sale del corazón por la frecuencia cardíaca. Y este volumen sistólico va a depender de la precarga, que es el volumen de sangre, o sea, que este es el corazón, ¿no? Pues básicamente va a depender del volumen del que se llene, que es la precarga, que va a estar determinada por la ley de Frankenstein, que dice que contra más se dilate el ventrículo, pues más sangre entra, básicamente, ya está, ¿no? Y la poscarga es la presión que hay en las arterias, ¿vale? Entonces, la poscarga lo que te está determinando es la presión que tiene que, con la fuerza con la que se tiene que contraer el ventrículo para superar esa fuerza externa. Es decir, que si imagínate que aquí está María empujándome a mí, la poscarga es la presión que está empujándome María. Y yo para vencerla pues tendré que empujar más fuerte para poder moverla y poder salir. Bueno, imagínate que está en una puerta, pues para poder salir yo por la puerta tendré que empujar más fuerte, pues eso es la poscarga, ¿no? Y va a depender de la contractibilidad del miocardio, es decir, con la capacidad de contraerse de ese corazón. Bueno, y esto de la ley de Laplace, pues lo que explica esa poscarga, es decir, que lo que determina es cuál es la tensión arterial, es decir, la fuerza de esa arteria. Y la fuerza de la arteria pues va a depender del radio del vaso, es decir, del radio, ¿no? De la presión que hay dentro del vaso según la cantidad de líquido y tal, y el grosor de la pared. Y ya está. Entonces la tensión en sístole va a ser la poscarga, esa fuerza que echó para afuera del corazón, y la tensión del corazón en diástole va a ser la precarga, es decir, mira que se está llenando. Vale, pues una vez sabido esto, pues vamos a ver lo que viene siendo el ciclo cardíaco. El ciclo normal, pues todos sabemos que tenemos la contracción isovolumétrica, es decir, es cuando el corazón se está contrayendo para conseguir esa presión que hemos dicho antes de poscarga y poder vencerla. Entonces están todas las válvulas cerradas. Después la fase de eyección ventricular es en la que ya consigue superar esa fuerza de la arteria y saca la sangre para afuera. Entonces la auriculoventricular, que es la que está arriba, pues estará cerrada, pero la aórtica y la pulmonar será la que está abierta para que salga sangre por las arterias. Después tenemos la fase de relajación isovolumétrica, en la que pues, el ventrículo está cerradito, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que la sangre está empezando a llenar las aurículas, ¿vale? Y el ventrículo que se acaba de comprimir se está empezando a relajar, a distender sus paredes. Y ya pasamos a la fase de llenado, en la que comienza cuando las válvulas auriculoventriculares se abren. Entonces fase de llenado rápido, porque como esto estaba a presión y ahora se está dilatando, se crea una presión negativa y actúa como de chupón. Entonces cuando lo abre, una fase de llenado rápido porque chupa a la sangre de la aurícula y el ventrículo, se llena rápido. Después una fase de llenado lento, diástasis, porque ya está casi lleno, entonces pues llega la sangre pues más lentamente. Y ya la fase de contracción de la aurícula, de llenado de la aurícula se contrae y mete la cantidad, como el restillo que queda en el culo como si fuera en el culo de la botella, que te queda siempre un poquito y tienes que apretar así para que salga más, pues igual. O en la pasta de dientes, que tienes que apretar ahí con fuerza para que salga, pues lo mismo, ¿sabes? Y ya está, ese es el ciclo cardíaco. Vale, pues vamos a ver los distintos trastornos. Venga, en primer lugar vamos a ver una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es una insuficiencia cardíaca? Insuficiencia del corazón. ¿Para qué? Pues para sacar la sangre. Es decir, el corazón no es capaz de perfundir bien los tejidos porque no saca bien la sangre para afuera. Entonces,
¿Cuál es la explicación, la fisiopatología? Pues tenemos de varios tipos. Tenemos si el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que expulsa el corazón, está disminuida. ¿Por qué puede estar disminuido? Porque se llene poco o porque no es capaz de echarlo. Si se llena poco, es una insuficiencia cardíaca diastólica, es decir, que hay una fibrosis o un taponamiento cardíaco, es decir, que el pericardio está lleno de líquido y entonces comprime al corazón y entonces le quito capacidad, es decir, capacidad, volumen, entonces se llena menos y como se llena menos, pues me va a echar menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Menos volumen de sangre. Entonces aquí lo que va a pasar es que el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que echa, va a estar disminuido, pero la fracción de eyección va a estar normal. Es decir, que echa menos líquido, pero lo que se llena, se echa. Lo que se llena, se echa. La proporción de la precarga, es decir, el volumen que se llena, y la poscarga, lo que echa para afuera, es igual a 1, en plan, está conservado. Entonces, fracción de eyección normal. Pero en el caso de que el problema sea la contracción, una insuficiencia cardíaca sistólica, aquí lo que pasa es que no es capaz de expulsarlo para afuera, por una fibrosis, porque hay una hipertensión pulmonar o arterial, entonces hay una gran poscarga y María me empuja muy fuerte, entonces no me deja que yo salga por la puerta, ¿no? O que hay una sobrecarga de volumen, que hay una comunicación interventricular, es decir, si este es el corazón, ¿no? Pues que aquí hay un agujero y entonces se comunica uno con otro, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que pasa es que poco volumen de sangre sale porque mi corazón no es capaz de contraerse bien como para empujar fuerte y la fracción de eyección está disminuida porque saco menos. En ese caso, la precarga está normal, está bien, se llena bien, pero no soy capaz de echarla. Entonces, como no soy capaz de echarlo, la relación me va a salir que esa fracción de eyección es menor, no sale lo suficiente, ¿vale? Bueno, en verdad sería al revés, sería la poscarga, partida precarga. Es decir, cuánto de lo que yo lleno sale. Sería así, que antes lo he escrito mal. Y por eso te sale disminuido. Aquí estaría el normal y aquí el disminuido, por eso sale disminuido, ¿no? Vale. Entonces, si este sería por bajo gasto cardíaco, pero también se puede dar por un alto gasto cardíaco. Es decir, porque sale, el corazón sí es que es capaz de echar sangre, pero los tejidos no se irrigan adecuadamente. ¿Y esto por qué va a ser? Pues puede ser por una vasodilatación generalizada. Al haber una gran vasodilatación, la sangre llega con menos presión a los tejidos, entonces se quedan por el camino para llegar al tejido. Entonces al tejido, al órgano, le llegan 2 gotitas de sangre. Y entonces pues el señor dice, uy, tengo hambre, me falta oxígeno y está triste, ¿vale? Entonces es lo que ocurre, hay una vasodilatación demasiado grande y entonces no es capaz de compensarlo por mucho que el corazón esté ahí, pum, 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 yo lo intento. Entonces, ¿qué pasa? El volumen sistólico, la cantidad de sangre que echa el corazón está elevada y la fracción de eyección también, es decir, echa mucha sangre, pero aunque eche mucha sangre, no es capaz de compensarlo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios que desarrolla el cuerpo? Pues lo que va a hacer es, en primer lugar, al detectar esa bajada de tensión arterial, se van a activar los vasoreceptores al nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a inhibirse el sistema nervioso parasimpático porque no quiero que se vasodilate más y voy a activar el simpático, que me va a liberar catecolamina, la noradrenalina y la adrenalina. Que a la vez también vamos a tener el riñón, que al ver menos tensión arterial va a llegar menos perfusión al riñón, va a llegar menos sangre. Entonces el riñón va a decir, uy, me falta sangre, vamos a intentar que llegue más sangre a los tejidos, porque si no me llega a mí no le llega a nadie. Entonces, ¿qué hace? Libera ADH, vasopresina y renina, y activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que conjuntamente lo que van a hacer es, estos por una parte van a aumentar
la retención de agua y de sodio, porque lo que hace es mantener, o sea, evitar que salga tanto sodio. Entonces el sodio, como es una sustancia vasosmótica, atrae el agua y la retiene, y entonces aumenta la volemia y hace que no hagas pipí, ¿vale? Vamos a ver una oliguria. Y además la ADH, la vasopresina, igual que la noradrenalina y la adrenalina, producen vasoconstricción. Entonces vasoconstriyen los vasos sanguíneos para intentar aumentar esa volemia. Además de que aumenta la frecuencia cardíaca y el inotropismo, es decir, la capacidad de contracción del miocardio. Entonces, tengo más volumen, tengo más frecuencia cardíaca y mi corazón contrae más fuerte, por tanto, aumenta la tensión. Entonces, aumenta la tensión arterial. Pero ¿qué ocurre? Que si este mecanismo de compensatorio se mantiene, fuerza mucho al corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? El corazón se me llena demasiado y entonces se me está empezando a dilatar. Entonces se va a ver una hipertrofia excéntrica, se me dilata el corazón. Y ese aumento de presión tiene que hacer mucho ejercicio, levantar mucho peso, por así decirlo, entre comillas. Entonces se vuelve un musculito y entonces se hipertrofia, una hipertrofia concéntrica, aumenta el número de sarcómeros. Entonces, ¿qué pasa? Que va a producirse un aumento de consumo de oxígeno porque necesita más oxígeno, porque me está haciendo más esfuerzo al contraerse cada vez más, y este aumento y esa dilatación va a comprimir a los pequeños vasitos sanguíneos que tiene el corazón. Entonces, pido más oxígeno y comprimo las arterias, no me llega suficiente sangre, entonces pues infarto, fibrosis y pierdo masa muscular, y entonces entro en esa insuficiencia cardíaca ya con ya el infarto y tal. Vale, entonces vamos a distinguir básicamente dos tipos de insuficiencia cardíaca: que me falle el corazón izquierdo o que me falle el corazón derecho. Si me falla el corazón izquierdo, ¿qué va a pasar? Que la fracción de eyección, lo que sale está disminuida, en plan lo que sale por la arteria está disminuida. Entonces va a haber una menor perfusión sistémica al cuerpo en general. Entonces voy a ver cianosis en las partes periféricas, que podéis ver que se llama cianosis acra en algún sitio. Acra significa distal, por si acaso veis cianosis acra o algo acra, en plan acra. Esto significa parte distal del cuerpo, ¿vale? Por si acaso sale en algún lado. Total, eso. Entonces vamos a ver una cianosis en las partes periféricas. Como nos sale la sangre, la circulación sistémica, no llega sangre al riñón, por lo tanto no hago pipí porque no filtra, y me va a disminuir la presión arterial, la presión de pulso, la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Como la sangre no sale del corazón izquierdo por la aorta, se va a refluir y se me va a acumular en el pulmón. Entonces voy a ver ¿el qué? Pues voy a ver esa congestión pulmonar. Entonces el paciente se ahoga porque no respira bien, disnea, fatiga, respiración que es paradójica, que respira, se para, respira, se para, ¿vale? Y voy a ver crepitante porque se me está llenando de líquido, no ausencia del murmullo vesicular porque no hay aire, sino que hay líquido, y esto que ya vimos, lo que vimos en el tema de pulmón, ¿vale? Bueno, y ahora, si es la insuficiencia cardíaca derecha, lo que ocurre es que la sangre no sale del ventrículo derecho hacia lo que me dicen los pulmones. Entonces la sangre no sale hacia los pulmones y no se oxigena la sangre. Por tanto, como no hay oxígeno en la sangre, ¿qué pasa? Pues el paciente pues va a entrar en disnea y fatiga, en plan, me ahogo porque a mis tejidos no le llega suficiente oxígeno y se me está acumulando el dióxido de carbono. Y además, al ser de la derecha no llega la sangre hacia el pulmón, pero se refluye hacia la circulación sistémica. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre se me va a ir básicamente para abajo. Entonces voy a tener edema en los miembros inferiores, hepatoesplenomegalia, voy a tener ascitis, etc. Ingurgitación yugular, que se me sube, es decir, se me va a la circulación sistémica, se me sube todo para arriba y ya está, ¿no? Y se me va a acumular la sangre también en el intestino, entonces mala absorción porque está encharcado los intestinos, y voy a tener muy mala sensación después de comer,
y entonces no voy a querer comer anorexia porque me sienta muy mal el comer, porque cuando tú comes, tu vaso sanguíneo del intestino se vasodilatan para chupar la comida, pues si ya están congestionados y los vasodilato más, viene una pesadez que me muero y digo, pues no quiero comer más. Y entonces entra en anorexia. Anorexia significa dejar de comer, en plan que se te quitan las ganas de comer. Y ya anorexia nerviosa es el trastorno. En plan, si veis anorexia normal es que deja de comer, ¿vale? Pérdida de apetito, por así decirlo. Vale. Y ahora tenemos diagnóstico. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿cuál va a ser? Pues primero me viene un paciente con los síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca, bien derecha o bien izquierda. Y puede tener factores de riesgo, porque es un anciano, que tiene, yo qué sé, que tiene una arritmia, que tiene diabetes, que tiene presión arterial o lo que sea. Y entonces lo que hago es que le hago un electro. Y me sale un electro raro. O bien signo de cardiomegalia, porque hemos dicho de que puede producirse una dilatación de las cavidades o una hipertrofia. Bloqueos de rama, porque hemos dicho que se puede dar un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y entonces puedo bloquear el sistema de conducción. O veo ese propio infarto. Veo los QRS pues más alterados. Veo esas arritmias, como hemos dicho antes, pero bueno. Total, que voy a ver un electro normal y un paciente con síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué hago? Pues les voy a hacer una prueba analítica en la sangre, que es el péptido NT-proBNP, que básicamente lo que hace es evitar una sobrecarga cardíaca. Entonces, lo que hace es inhibir al sistema nervioso simpático para evitar esa vasoconstricción y entonces que se vasodilaten los vasos sanguíneos. Y así me llegue menos sangre a lo que viene siendo el corazón. Y que el sistema renina-angiotensina-aldosterona tampoco funcione. Entonces, evito la acumulación de líquido y de sodio, aumentando la natriuresis, es decir, haciendo más pipí, pero más pipí cargado de sodio. Entonces, esa retención osmótica que explicamos anteriormente no se da. Entonces sale aquí básicamente lo que hago es perder líquido. Si disminuyo la volemia y disminuyo el gasto cardíaco, voy a disminuir el retorno venoso y por tanto mi corazón va a dejar de sufrir, va a dejar de estar colapsado, lleno de sangre, y voy a disminuir esa presión arterial. Entonces, si veo que la NT-proBNP está elevado, significa que se sintetiza en el cerebro, pues significa que tiene insuficiencia cardíaca. Voy a seguir en el algoritmo. ¿Que no? Pues entonces el problema del paciente no es este. Que si lo veo, entonces lo que hago es le hago una ecografía y voy a ver si es verdad esa cardiomegalia que he visto yo con el ecógrafo. ¿Que lo veo que sí? Pues entonces efectivamente estamos en insuficiencia cardíaca. Vamos a ver la fracción de eyección, es decir, como vimos la relación entre lo que el paciente, el corazón del paciente se llena con respecto a lo que se sale. Si esa relación es menor al 40%, significa que la fracción de eyección está disminuida. Entonces una insuficiencia cardíaca sistólica. Que no, pues está moderada, que sería un punto intermedio entre uno y otro. Es decir, puede una conservada ponerse cada vez peor y se vuelve a reducir, ¿sabes? Entonces, fracción de eyección conservada, es decir, entre comillas, normal, pues entonces tiene que ser mayor al 50% esa relación, es decir, tengo que echar más de la mitad de lo que se me llena el corazón, tiene que ser echado del corazón. Entonces, una insuficiencia cardíaca diastólica. En la sistólica, recordemos que el problema es que el corazón no se comprimía, no sale suficiente sangre, el problema está en la sístole, menor fracción de eyección, y en la diastólica el problema es que echa toda la sangre que entra, pero el problema es que no se llena del todo, porque no se distiende bien la pared. Entonces, por eso es la diastólica. Vale. Ahora, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas secundarias que podemos hacer? Pues una radiografía de tórax para ver la cardiomegalia, para ver si hay una insuficiencia cardíaca izquierda, que hay esa congestión pulmonar. La analítica de sangre, lo clave es esa NT-proBNP, pero también podemos ver un hemograma, la bioquímica, la TSH por si acaso es un hipertiroidismo, la urea, la creatinina por si hay una insuficiencia renal y por eso se me está acumulando el líquido, troponina CMK por si hay un infarto agudo de miocardio, que es lo que me está provocando esa insuficiencia cardíaca, que si hay
anemia y por eso es por lo que no me llega la sangre correctamente a los tejidos, la glucemia, porque como saben los pacientes con diabetes mellitus, al no poder aportar suficiente glucosa a la célula, porque en la primaria lo que pasa es que no hay insulina y a la secundaria es que hay una resistencia a la glucosa, o sea, hay resistencia a la insulina. El problema es que básicamente los receptores de la célula no funcionan bien, que son los que hacen que la célula abra la boca. Entonces, como la célula no abre la boca, se queda con hambre, aunque aumente muchísimo la glucemia. Entonces, ¿qué pasa? Que al final produce necrosis en el tejido, vamos a decir, pues eso, por ejemplo, en los nervios, causándole el pie diabético y tal, por eso no pierden sensibilidad, o en los vasos sanguíneos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a tener ese problema en la célula del miocardio, y entonces vamos a tener ese problema de insuficiencia cardíaca, y entre otros, porque si me pongo ahí uno por uno no terminamos, ¿vale? Pues le pedimos ahí a nivel bioquímico y a nivel pues, de trastornos autoinmunes para ver qué es lo que le está pasando al paciente o si hay una infección o lo que sea que me esté provocando esa isquemia, esa fibrosis por aumento de la inflamación, ¿vale? También le puedo poner un TAC, no sé qué, sé cuánto. Y el cateterismo cardíaco, que básicamente consiste en que le voy a meter como un tubito hasta el corazón para llegar a la coronaria y quitarle el trombo ahí que tiene en la arteria, o para ver si tiene una hipertensión arterial, pues como vimos en el de pulmón, pues hacerle lo del test vasodilatador para ver si puedo tratar el problema de esa hipertensión pulmonar. Y le puedo hacer una espirometría y una polisonografía por si el problema es a nivel pulmonar, que por ejemplo me esté produciendo un shunt, y como vimos un shunt equivale pues, a una hipertensión pulmonar, y eso va a producir un cor pulmonale que me va a producir esa hipertrofia de los ventrículos para intentar, o sea, del ventrículo derecho, para intentar compensar ese aumento de presión al pulmón y que se irrigue y consiga oxígeno, y sea todo esto el problema de pulmón la causa de esa insuficiencia cardíaca, ¿vale? Ya está. Bueno, ahora vamos a ver la valvulopatía. Con respecto a la valvulopatía, pues vamos a tener básicamente estos trastornos, se simplifican esto. Entonces tenemos una estenosis aórtica, es decir, una estenosis en la arteria aorta, en la válvula aorta. Nada. A ver si puedo pintar. Vale. Entonces, en la válvula aórtica hay una estenosis de estrechamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la sangre, cuando se comprime el ventrículo, no sale correctamente. Básicamente, de todos los trastornos de estenosis, por una fibrosis, por una isquemia o por calcificaciones, básicamente se hace todo. Y la insuficiencia, porque también por un infarto, lo que sea, los músculos papilares, que eran los que mantenían pues la capacidad de que las válvulas no se echen para atrás cuando se produce la sístole y se vuelva la sangre hacia la cavidad previa, pues que se hagan daño, se estropeen y entonces vuelve la sangre de vuelta. Entonces, básicamente, eso son las aplicaciones de todo. Básicamente es lo mismo, pero que afecta a distintas válvulas. Entonces, ¿qué va a pasar en una estenosis aórtica? En una estenosis aórtica, en la sístole, como hemos dicho, se comprime el ventrículo, pero está bloqueado, no sale suficiente sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el paciente se me va a ahogar, disnea, angina de pecho porque me duele el pecho, y ese síncope de fuerza, es decir, cuando el paciente hace un esfuerzo, como no es capaz de sacar suficiente sangre, pues no le llega sangre suficiente al cerebro y se desmaya. Entonces, síncope de fuerza. Y si vemos también en un paciente con todo esto, con anemia, tendré que sospechar que haya alguna alteración en la coagulación, porque con la valvulopatía me pueda romper, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿vale? Bueno, vale. ¿Y qué más vamos a tener? Pues la exploración física.
en la exploración física, como el problema está, como hemos dicho, cuando se comprime el ventrículo, en la sístole voy a ver un soplo sistólico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al principio va a tener forma romboidal. ¿Y por qué? Porque primero yo voy a apretar fuerte y entonces ese aumento que voy a ver me cuesta, consigo vencerla y ya, pues ya ha hecho la palmada, ¿no? El impulso. Entonces ahora baja. Entonces voy a ver básicamente ese soplo de forma romboidal. ¿Qué más va a pasar? Que voy a ver el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, que básicamente el primero sería el cierre de la válvula auriculoventricular, la diástole, ¿no? Y el segundo es la sístole. Entonces, como que voy a escuchar, ¿vale? Y ahora vamos a ver el pulso parvus y tardus, es decir, poco y tarde. ¿Por qué? Porque como sale poca sangre, pues sale pues más lento y con menos fuerza. Lo que sale menos. Entonces pues voy a notar que el pulso es súper débil y cuando yo estoy escuchando con el fonendo en el corazón, yo escucho aquí el latido en el corazón y a los 2 segundos pues lo escucho, lo siento en la mano. No creo que tanto, pero para lo que se entienda, ¿no? Entonces, parvus y tardus. Y en el electro, pues voy a ver una hipertrofia, una cardiomegalia y la ecodoppler, pues para ver pues ese paso de sangre a través de las válvulas. Vale, entonces la estenosis aórtica, eso. Ahora, una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia lo que pasa... pues nada. En la insuficiencia lo que pasa es que no se cierra. Entonces entra y sale la sangre como le da la gana. Entonces, ¿qué va a pasar? En la insuficiencia aórtica, el corazón como que se va a intentar como contraer ahí varias veces para intentar que salga. Angor, me duele el pecho por eso mismo, porque hay un problema. Aquí en el pecho es angor, al final lo mismo. Y disnea porque la sangre pues no sale correctamente para afuera, sale, pero luego vuelve, entonces se me acumula y al final pues me produce pues una disnea, por una congestión pulmonar porque se va acumulando en el pulmón. Entonces ahora, en la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que voy a escuchar? Pues básicamente lo que se va a escuchar va a ser un soplo en la diástole. El problema es en el llenado, es decir, la sangre en la sístole sale toda. Pero cuando se produce la diástole, como no se cierra, pues vuelve todo para adentro. Entonces voy a escuchar ese soplo diastólico y después el pulso, ¿cómo va a ser? Yo voy a notar bien el pulso, pues sí, CL porque llega bien, rápido, llega bien y llega pues grande, una gran presión arterial diferencial, es decir, va a llegar grande, va a llegar magno y va a haber una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la presión arterial sistólica, vale, sale perfecta la sangre, pero luego no se mantiene, la diástole cae bruscamente porque vuelve a regresar parte de esa sangre hacia el corazón. Por eso hay una gran presión arterial diferencial. Y ahora, el signo de Corrigan y de Kink es básicamente que veo el pulso carotidio porque es el que primero se va a la rama, entonces sale y se me acumula, se me sube para arriba, puede ser reflujo. Y por otro lado, el signo de Kink, que es básicamente que se me acumula la sangre arterial y entonces voy a ver pues esa alteración del rubor, la palidez y el lecho ungueal y también voy a ver la claudicación intermitente y tal, porque la sangre no llega suficiente a los miembros inferiores y se va a tener que parar y tal. Ahora tenemos la estenosis mitral. La estenosis mitral, pues básicamente el problema ahora está en la mitral. Perdón. Aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sangre llega, estupendo, pero en la fase diástole, que es cuando tiene que pasar de la aurícula al ventrículo para llenarlo, no se puede llenar porque esta pared está, porque la válvula pues no se abre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se me va a acumular ahí la sangre, va a ver signo de insuficiencia cardíaca izquierda con esa congestión.
generalizada, pero que yo no sé por qué pone periférica, es que no tiene ningún sentido, porque la mitral está en el corazón izquierdo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Un momento. Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido, pero bueno. Total, si lo dice el señor, pues lo dirá. No entiendo por qué va a ser periférica, en realidad tendría que ser pulmonar, pero bueno. Entonces, total, que ahora como se acumula la sangre, ¿qué va a pasar? Pues que ahí se me acumula sangre en la aurícula, hay riesgo de que se me forme un trombito en la aurícula, y como esto está comunicado con la vena pulmonar, pues hay riesgo de que ese trombito se me vaya para atrás y se me vaya al pulmón y forme un tromboembolismo pulmonar. También, como aumenta el tamaño del corazón, puede que me comprima el nervio laringeo recurrente y entonces el paciente me venga con afonía, ¿vale? Entonces, el problema, ¿cuál va a ser? Como hemos dicho, en la diástole. Y lo que vamos a ver va a ser va a ser el sonido. Vamos a escuchar el sonido como al principio, como muy fuerte, en plan, como en forma de un triángulo, como muy fuerte y después disminuye, ¿vale? Pero yo sinceramente creo que o lo copia mal o esta congestión periférica no tiene ningún sentido, tendría que ser pulmonar, pero bueno. Total, eso. Y ahora tenemos una insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral el problema es... Otra vez. Bueno, el problema es que no se cierra bien, entonces se queda abierto. Entonces el problema, ¿cuál va a ser? Cuando se comprima el ventrículo, porque me va a producir en la sístole y se me va a volver para atrás. Entonces voy a escucharlo cuando, pues un soplo sistólico. ¿Y cómo va a ser este? Pues voy a escuchar durante toda la sístole, va a salir sangre por acá, pero también va a refluir. Entonces va a ser uno pansistólico, es decir, mantenido en el tiempo, ¿vale? Entonces voy a escuchar eclideción, es decir, cuando se abre y después así mantenido, ¿vale? Y se supone que también va a haber una congestión sistémica. Este sí me lo creo más porque la sangre, vale, vuelve, se acumula, pero también refluirá. Aunque, entre comillas, tampoco me lo termino de creer porque si es izquierdo, tendría que ser pulmonar. Pero bueno, vale, estupendo. Y ahora tenemos la valvulopatía tricúspide y pulmonar, que el problema también va a ser en la sístole. Entonces, si es una insuficiencia, la sangre vuelve para atrás, ¿vale? Entonces va a ser sistólico. También porque como el problema es... vale. La tricúspide pulmonar va a ser todo sistólico, básicamente. Entonces, excepto en la estenosis, que presistólico básicamente significa diastólico, y voy a ver ese pulso venoso en la yugular porque refluye hacia las yugulares, ya que esto está en el lado izquierdo, ¿no? Y esta es la circulación sistémica, que aquí sí tendría sentido todas estas cosas de circulación sistémica, pero bueno. Y en el caso de estenosis, presistólico es diastólico, y en la insuficiencia, pues, sistólico, ¿no? Y ya está. Y el pulso venoso, es decir, voy a notar el pulso en la yugular, en la sístole, y este, pues, en la diástole. Vale. Y creo que voy a parar, porque si no va a ser mucho, ¿no?